Las misteriosas cartas de los desaparecidos. Imagina revisar tu buzón cualquier tarde, esperando facturas o publicidad, pero en su lugar, encuentras un sobre antiguo, con el papel ligeramente amarillento. En él, tu nombre escrito a mano con una caligrafía que te resulta escalofriantemente familiar. Es la letra de alguien que desapareció hace años, alguien de quien creías que nunca volverías a saber. Historias como esta no son parte de una novela de ficción. A lo largo de los años, personas reales han reportado haber recibido cartas de familiares o amigos desaparecidos. La fecha del matasellos es reciente, pero la escritura pertenece a aquellos que se desvanecieron en el tiempo. ¿Qué harías si recibieras una carta de alguien que lleva años desaparecido? ¿La abrirías o temerías conocer su contenido? Hoy, en Eco de los Secretos, nos adentramos en uno de los fenómenos más inquietantes y desconcertantes que han desconcertado a familias y autoridades por igual, cartas que llegan de personas que no deberían poder escribirlas. En 1998, Clara Fernández, una madre de Barcelona, vivió uno de los episodios más inexplicables que se recuerdan. Su hijo Diego, de 12 años, desapareció sin dejar rastro mientras volvía a casa del colegio. La búsqueda duró meses. Equipos de rescate, voluntarios y autoridades peinaron cada rincón de la ciudad y sus alrededores, pero Diego nunca fue encontrado. Clara se aferró durante años a la esperanza de que su hijo regresara. Cada vez que sonaba el timbre o llegaba una llamada, esperaba escuchar la voz de Diego. Sin embargo, el tiempo pasó y las respuestas nunca llegaron. Fue en el año 2015, 17 años después de la desaparición de Diego, cuando algo perturbador ocurrió. Al abrir su buzón una mañana, Clara encontró una carta dirigida a ella. La reconoció al instante, era la letra de Diego. Las palabras eran sencillas, casi como si no hubiera pasado un solo día desde su desaparición. Mamá, estoy bien. Pronto estaré en casa. Cuida las plantas del jardín como siempre, por favor. Te quiero. Clara sintió que el tiempo se detenía. No podía creer lo que estaba leyendo. Lo más inquietante era la fecha del matasellos. La carta había sido enviada apenas 2 días antes. ¿Cómo podía ser posible? Su hijo seguía desaparecido y no había señales de él. Desesperada y llena de preguntas, Clara llevó la carta a la policía. Las autoridades inicialmente pensaron que era una broma cruel o un error. Sin embargo, el análisis caligráfico y forense reveló algo perturbador: la carta era auténtica. La letra, el papel, todo coincidía con la escritura de Diego antes de desaparecer. Las autoridades reiniciaron la investigación, pero no encontraron rastro alguno que indicara que Diego seguía con vida. Y mientras Clara se preguntaba si volvería a recibir otra carta, muchas más personas comenzaron a compartir historias similares. La carta de Diego fue solo el comienzo de un fenómeno que, hasta el día de hoy, no tiene explicación. En México, Arturo Gómez recibió una carta similar de su hermano Raúl, quien desapareció en 2003 durante un viaje por carretera. La carta llegó en 2021, 18 años después de la desaparición. Raúl describía con normalidad los paisajes que había visto y mencionaba que estaba por regresar a casa. El matasellos indicaba que la carta había sido enviada desde una pequeña localidad que, al buscar en mapas y registros, Arturo descubrió que no existía. En Japón, una familia recibió una postal de su hija, desaparecida hacía más de una década. La postal incluía una fotografía reciente de la joven. En el fondo de la imagen, se podía ver un parque de diversiones que había sido demolido 5 años antes de su desaparición. El análisis de la postal reveló que no se trataba de una falsificación ni de una edición digital. La postal era auténtica, pero no se pudo explicar cómo fue enviada desde un lugar que ya no existía. Estos no son casos aislados. En Estados Unidos, durante la última década, varias familias reportaron haber recibido cartas de seres queridos que desaparecieron en circunstancias misteriosas. Algunas cartas contenían advertencias, otras simples mensajes de amor y tranquilidad, pero todas compartían un detalle inquietante: los remitentes nunca regresaron y sus destinos siguen siendo un misterio. A medida que profundizamos en estos relatos, surge una pregunta inevitable: ¿cómo es posible que estas cartas crucen la barrera del tiempo y el espacio? Y,
lo que es más importante, ¿qué intentan decirnos aquellos que nunca fueron encontrados? Las teorías que rodean este fenómeno son tan diversas como perturbadoras. Algunos investigadores paranormales sugieren que estas cartas podrían ser una manifestación de lo que se conoce como ecos del pasado. Según esta teoría, eventos traumáticos o emocionales intensos pueden dejar una especie de huella en el tiempo, que en ciertos momentos logra manifestarse en el presente. Las cartas, por tanto, serían proyecciones de esos momentos, atrapados entre dimensiones. Otra hipótesis popular habla de bucles temporales o portales interdimensionales. Se cree que ciertas áreas geográficas podrían actuar como puntos de convergencia donde el tiempo no fluye de manera lineal. Las personas desaparecidas, de alguna forma, quedan atrapadas en un plano distinto a nuestro, pero en ocasiones logran enviar mensajes que cruzan esta barrera. Algunos científicos, aunque escépticos, no descartan por completo la posibilidad de anomalías temporales. Existen estudios sobre el fenómeno de la relatividad y la teoría de los agujeros de gusano, que sugieren que en condiciones extremas podría existir la posibilidad de distorsiones en el tiempo y el espacio. Por otro lado, está la perspectiva más terrenal y psicológica. Algunos expertos creen que estas cartas podrían ser creaciones subconscientes de los propios familiares, impulsadas por el deseo de encontrar respuestas o cerrar ciclos emocionales. En este caso, las cartas serían un mecanismo de defensa que la mente proyecta como una forma de lidiar con la pérdida. Sin embargo, lo que hace que este fenómeno sea tan desconcertante es que muchas de estas cartas han sido verificadas como auténticas, no solo por calígrafos, sino también por pruebas forenses. Entonces, ¿estamos ante un misterio que desafía las leyes de la física? ¿O existe una explicación más allá de nuestra comprensión actual? Lo cierto es que, hasta que haya respuestas concretas, estas cartas seguirán llegando, dejando más preguntas que certezas. El misterio de las cartas que llegan de personas desaparecidas sigue desconcertando al mundo. Las historias de Clara, Arturo y muchas otras familias nos recuerdan que, a veces, lo inexplicable toca nuestras vidas de formas que desafían toda lógica. Pero la pregunta permanece: ¿son estas cartas señales de que los desaparecidos siguen con vida en algún plano desconocido? ¿O acaso son advertencias de algo que aún no logramos comprender? Queremos conocer tu opinión. ¿Qué crees que hay detrás de este fenómeno? ¿Has escuchado relatos similares o tienes alguna teoría? Déjanos tu respuesta en los comentarios y forma parte de esta investigación que sigue abierta. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. En Eco de los Secretos, los misterios están lejos de terminar, y en cualquier momento, podríamos descubrir una nueva pieza que nos acerque a la verdad. Nos vemos en el próximo video de Eco de los Secretos. Y recuerda, algunas cartas, simplemente, no deberían ser abiertas.